Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral, aquí en Iquique. Esta vez viendo la última clase del año de Ciencias Naturales, y es para repasar la unidad 4, el sonido. Repaso que ya lo hicimos en forma presencial o forma sincrónica, mejor dicho, ¿ya? Pero que obviamente este video es justamente para recordar conceptos que vimos o para que aquellos alumnos que no pudieron estar en la clase puedan más o menos saber de qué trató. En todo caso, está todo escrito también en el libro de clase, en el texto escolar, como tal. El objetivo de la clase fue entonces reconocer características del sonido, ya que ya hemos visto características de la luz como repaso, y esta vez tocaba ver las características del sonido como tal. Que vamos a ver directamente lo que es la dirección, reflejo o absorción y medio de transmisión. Para ello, hicimos en la clase sincrónica un experimento con la voz, que era justamente que hacer que dijeran la letra A para notar qué pasa en las cuerdas vocales, en lo cual ustedes se habían dado cuenta de que vibran, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque justamente el origen del sonido está en la vibración. En otras palabras, el sonido es cuando vibra un objeto, ya sea las cuerdas vocales, ya sea, por ejemplo, en una guitarra, ya las vibraciones son el origen de lo que es el sonido como tal. Serían fuentes sonoras, por lo tanto. Entonces fue ahí donde nosotros trabajamos justamente eso de la vibración. ¿Ya? De hecho, que la idea fue, yo le mostré mi guitarra incluso en ese trabajo, en el cual demostraba cómo el todo, hasta incluso cuando uno habla, en este momento que estoy hablando, mis cuerdas vocales están vibrando y eso hace de que se escuche un sonido, el cual llega hacia ustedes gracias al aire en el cual vibra este sonido, llegando obviamente a los parlantes hasta su celular, tablet o computador, como tal. Justamente ahí se puede notar en la imagen, ¿cierto? Como las cuerdas al ser digitalizadas comienzan a vibrar y eso es lo que ocurre en el sonido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el vaso. El vaso, que este es un trabajo que hacemos normalmente en tercero básico, que no se ha podido hacer esta vez, que es un experimento en el cual poníamos dos vasos y lo uníamos con un material que podía ser una cuerda, un hilo de pescar, por ejemplo, u otro material. Y nos dimos cuenta de que solamente cuando está tenso la cuerda, es que se puede escuchar por uno de los vasos el sonido que hace el otro con el otro vaso. Si no se tensa, no se va a hacer, porque justamente ahí tiene que ver con la vibración. Y para que haya vibración, la cuerda tiene que estar tensa. ¿Ya? Lo mismo pasa en la guitarra. Yo lo probé con mi propia guitarra, perdón, en la cual si la guitarra no estaba tensa, obviamente la cuerda no sonaba igual. ¿Por qué? Porque para que vibre, tiene que estar tensa la cuerda. Lo mismo pasaba con estos niños que juegan con unos vasos y para que puedan comunicarse tiene que estar tensa la cuerda. Así se logra la vibración, ¿ya? Y obviamente también recordamos que como cualidades del sonido teníamos la intensidad. Comúnmente la intensidad de un sonido se relaciona con cuando es fuerte o es débil, como lo percibimos. Por ejemplo, un grito y el rugido del león nos pueden parecer sonidos intensos en comparación con el susurro o el sonido del viento, ¿cierto? Hay mayor intensidad. Entonces vamos a relacionar la intensidad del sonido por ser fuerte o ser débil. Pero también tenemos el tono, que tiene que ver justamente cuando el sonido es muy mm, agudo, es decir, suena muy fino. Estamos hablando de un tono agudo y cuando suena muy grave es porque tenemos un sonido grave, ¿cierto? Un sonido que es como de bajo, muy se siente muy golpeado, perdón, como tal, y por lo tanto
a sentirse muy grueso. El sonido obviamente se le dice que es un tono grave. Pero también podemos ver como cualidad del sonido el timbre. Si dos fuentes sonoras emiten sonidos con la misma intensidad y tono, a pesar de eso, de todos modos se puede producir sonidos diferentes. Esto se debe al timbre que nos permite reconocer la fuente sonora. Así podemos distinguir, por ejemplo, al león del elefante. O sea, porque a pesar que ambos puedan hacer sonidos que sean muy parecidos, ¿cierto? Cada uno puede ser sonido muy intenso, puede decir muy fuerte en ambos casos, y pueden ser sonidos tal vez más agudos, tal vez de los dos, o graves. Sin embargo, hay un timbre específico de cada ser que hace la diferencia. De hecho, ¿qué nos pasa a nosotros? Nuestro timbre de voz hace que más allá de que sea grave o sea agudo, por ejemplo, siempre hay algo específico de la voz. Por eso es que uno puede reconocer la voz del otro, por el timbre. Y dicho eso, pasamos entonces a lo que nos corresponde hoy día, que son las características del sonido. En primer lugar, decir que las ondas sonoras que son producidas cuando un objeto vibra llegan a nuestros oídos y pueden propagarse por distintos medios materiales. ¿Ya? Primero que son ondas, ya partamos de eso, que el sonido se transmite en ondas hacia todos lados, ¿ya? Y pueden ser transmitidos por distintos materiales. En este momento se está transmitiendo por el material que es el aire, que llega al micrófono y del micrófono pasa por unos cables hasta llegar a una antena y llevar el sonido en onda de radio, ¿cierto? En la mayoría de casos, hasta otro lugar como puede ser un PC, un computador, un tablet, un celular, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, la transmisión del sonido va a depender mucho del medio que vamos a utilizar como tal. Hay medios que son donde el sonido es más rápido, otros en cambio donde el sonido demora más en llegar, porque depende del medio que se utilice. Yo, por ejemplo, en este momento estoy hablando y tiene una cierta velocidad donde el sonido va llegando a la otra persona que me está escuchando. Sin embargo, por vía material también se puede sentir el sonido, o incluso vía acuática, o sea, en el mar. De hecho, que la ballena conversan o se expresan, también emiten un tipo de sonido para mostrar lo que están pensando. Y en el caso de la reflexión y la absorción, justamente en el primer caso, la reflexión es justamente, perdón, en el primer caso, sí, en la reflexión, vemos que una persona, por ejemplo, está hablando y rebota su sonido en la pared y regresa. Al igual que en la luz que habíamos hablado de la reflexión, acá también ocurre esto. Si ingresa entonces a una habitación vacía y habla fuerte, mira, habitación vacía, y habla fuerte o si gritas en la cercanía de una montaña donde hay grandes paredes de roca, puedes escuchar que el sonido de tu voz se repite, es decir, oyes el eco de tu voz. Esto se debe a que, al igual que la luz del sonido, presenta la propiedad de la reflexión, es decir, cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo que no facilita su transmisión, se refleja sobre su superficie y así son captados por nuestros oídos, que es el caso de la imagen A. Es decir, cuando es muy liso la superficie y no hay ningún obstáculo, rebota el sonido. Sin embargo, esa misma habitación con muchas cosas, las cosas absorben el sonido y ya no va a rebotar. Por lo tanto, al gritar en una habitación vacía puedes escuchar el eco de tu voz, pero ¿qué sucede si lo haces en una que contiene muebles y su ventana es cubierta de cortinas? Bueno, en este caso el sonido de tu voz no se refleja totalmente ya que es absorbido por estos objetos, que es lo que pasa en la imagen B. Y esta propiedad se llama absorción de sonido. ¿Ya? Estos objetos comienzan a absorber el sonido que yo estoy emitiendo, o este niño en este caso está emitiendo. Se puede decir entonces que en superficie, mientras más rugosa sea, más absorbe el sonido. En superficie más plana, menos absorbe el sonido y hay más reflexión como tal. ¿Ya? Como también lo podemos ver en esta imagen. Primero, por una parte,
vemos cómo las ondas se transmiten, el sonido se transmite como ondas, al igual como con una piedra, por ejemplo, tiramos al agua y comienza a hacer estas ondas por todos lados, o como los sismos hacen lo mismo, ¿cierto? Van así, para acá, para allá. Bueno, lo mismo pasa con la onda del sonido, van por todas las direcciones en forma de ondas. Y estas ondas, por ejemplo acá la onda original, del sonido, cuando encuentra una superficie lisa, rebota, hace reflexión y sale como una onda reflejada, como tal. En cambio, si la superficie es rugosa, se absorbe el sonido y no rebota. Muy bien. Eso era, creo, importante recordar, porque es algo que ya hemos visto como tal, pero quería recordarlo con ustedes. Bueno, hasta acá terminaría la última clase. No tendríamos más clases hasta el próximo año, si Dios así lo quiere. Esperemos que todo mejore, para poder ya tener clases tal vez más presenciales o semipresenciales, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, ante todo, eh, ya que esta es la última clase que voy a mandar como grabación, aprovecho para darles las gracias por todos los que han estado participando, sobre todo los que han estado entrando a las clases sincrónicas por Meet, ¿ya? Y a los que han entregado sus tareas y su trabajo. ¿Ya? Son un buen grupo de estudiantes, un grupo muy participativo, a menos los que estuvieron en las clases sincrónicas y los que entregaron sus trabajos eh, responsablemente, y eso los felicito. Y esperemos vernos el próximo año en cuarto A. Si, si así el destino y si así Dios lo quiere, estaremos viéndonos de nuevo el próximo año. Que estén bien, cuídense mucho y hasta el próximo año entonces. Que tengan un feliz año y una feliz Navidad. Cuídense mucho.